El mercado de trabajo se deterioró en mayo. Ese es el título de la columna de análisis económico que propone para hoy Germán de Agosto. Germán, buenas noches. Cinto, ¿cómo andás? Todo bien. No traes buenas noticias hoy. No traigo buenas noticias, pero podemos matizarlo con una pequeña buena noticia vinculada a la parte más metodológica del asunto, que tiene que ver con que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, acortó mucho los plazos en relación a la divulgación de los datos. O sea que hoy los datos, los que estamos conociendo, son los datos de mayo, y eso es un cambio bastante importante en relación a la forma en que se divulgan los datos, que en general, como hemos discutido otras veces, tenían bastante rezago, más o menos cerca de 2 meses. Ahora estamos teniendo los datos con 4 semanas de rezago. Así que ahí por lo menos como para matizar un poco lo que justamente vos adelantabas, que es cuando nos metemos en los datos, ya en lo que es el mercado laboral durante mayo, bueno, las noticias no son buenas porque lo que tenemos es que registramos un deterioro que se da a nivel de todos los indicadores. Por ejemplo, si ahora miramos, ponemos la placa, lo que vamos a ver es lo que hacemos siempre. Primero, tener esa advertencia de que en realidad la tasa de desempleo no es el mejor indicador para mirar en este contexto porque muchas veces se pierde de cosas, ¿sí? Es un pobre informante de la coyuntura. Entonces, lo que miramos es la tasa de ocupación, que no es otra cosa que el indicador de la demanda laboral, ¿sí? Los empleadores demandando trabajo, y ahí lo que tenemos es una caída, ¿sí? En relación al mes anterior, es una caída de 5 décimas. ¿Sí? Y después lo que tenemos es del otro costado del mercado, tenemos la oferta laboral, que nosotros la medimos a partir de lo que es la tasa de actividad, ¿sí? Que somos nosotros ofertando nuestra mano de obra, de alguna manera, y eso también registra una caída. Entonces, tenemos una caída del lado de la demanda, del lado del empleo, una destrucción intermensual de empleo, y también tenemos una caída de la oferta laboral. Y esa, la conjugación de esos dos fenómenos, da como resultado un aumento de la tasa de desempleo. ¿Cuánto? Bueno, son 5 décimas. La tasa de desempleo pasó de 9,7% a 10,2% de la población económicamente activa. Si hacemos un doble clic para mirarla por género, tenemos que la tasa de desempleo para los hombres se ubicó en 9%, mientras que para las mujeres fue de 11,6%. Pero, como te comentaba recién, la tasa de desempleo muchas veces se pierde información y, por ejemplo, en realidad la tasa de desempleo hubiese subido más, ¿sí? De no haberse retraído la oferta laboral. Entonces, Ujú. el hecho de que haya caído la tasa de actividad amortigua el aumento de lo que es la tasa de desempleo. Entonces, en este contexto lo que podemos hacer es hacer uso de otras aproximaciones o de otros indicadores para tratar de dimensionar cuáles son o cuál es la verdadera magnitud, ¿sí? De los problemas que hoy estamos teniendo en la órbita del mercado de trabajo. Entonces podríamos decir que si no solamente contamos los desempleados, que en el mes de mayo fueron 180.000 personas, sino que también tenemos en cuenta lo que son los subempleados, ¿sí? Que son ocupados, o sea que no son desempleados, pero de alguna manera trabajan menos horas de la que desearían y están disponibles para trabajar. O sea que ahí ya se nos agranda un poquito Sí. más las personas que tienen algún tipo de restricción con el vínculo respecto al mercado de trabajo. Y además tenemos lo que son los trabajadores desalentados, que son las personas que buscaron trabajo, pero en un momento dejaron de buscar. Entonces, cuando dejan de buscar activamente, esas personas se nos escapan de lo que es la población económicamente activa, y al escaparse de la población económicamente activa, se nos escapan del radar del desempleo. Por eso el desempleo de alguna manera no está reflejando la verdadera magnitud de la insuficiencia del empleo, que más o menos afecta a más de 345.000 personas, ¿sí? Que ya sean desempleados, subempleados o desalentados. Entonces, por ese lado lo que tenemos es esa combinación que cuando vos la Bien. tomás en su conjunto, justamente adelanta lo que vos decías, que los datos que tenemos para mostrar en mayo no son buenos, ¿sí? Se condicen también con la situación sanitaria de los últimos meses y suponen que todavía falta tiempo para recuperar los empleos que se destruyeron en el marco de la pandemia. Germán, ¿Sí? Y hay que, sí. brevemente, a modo de redondeo, estabas empezando a mirar hacia el futuro y esa es una pregunta cantada. ¿Qué podemos adelantar de lo que viene razonablemente con los elementos que hay ahora? Y lo otro es si se puede aportar algún dato con respecto a los sectores que explican estos problemas de empleo actuales que se reflejan en la medición de mayo. Y bueno, esa es una pregunta que podemos abordar de forma conjunta, porque de alguna manera cuando pensamos prospectivamente, estábamos mirando justamente y nos apoyamos en lo que analizamos la semana pasada respecto a los datos del PIB, que es lo que vos decís ahora de los sectores, y lo que estamos viendo es una economía que de alguna manera tiene mejores perspectivas para la segunda mitad del año, ¿sí? Pero es una economía que hoy está jalonada por
Principalmente por dos sectores, que es el sector agropecuario y el sector de la construcción. En el caso de la construcción, muy vinculado a lo que son las obras vinculadas o que gravitan en torno a UPM, ¿sí? Y en el caso del sector agropecuario, también por un contexto externo muy favorable. Pero el resto de los sectores, especialmente aquellos sectores que son más intensivos en el uso de lo que es la mano de obra, pensando, por ejemplo, en todos los sectores vinculados al turismo, ¿sí? Al comercio, a las actividades de recreación, ¿sí? Al entretenimiento, a las actividades profesionales, a la salud, o sea, un conjunto de sectores, ¿sí? Cuya evolución prevista no es muy buena en los próximos meses, porque van a seguir teniendo dificultades, y eso justamente deriva también en las perspectivas que tenemos de cara a lo que es el mercado laboral, porque los sectores que emplean más gente son los que están más complicados y son los que van a tardar más tiempo en recuperarse. O sea que desde ese punto de vista prospectivo o mirando hacia adelante, lo que tenés es esa explicación de la simetría de la evolución sectorial, que es un fenómeno que se está registrando en todo el mundo, porque esta pandemia tiene impactos asimétricos, ¿sí? Por eso se habla de una recuperación en forma de K, ¿sí? De la letra K, ¿sí? Con algunos sectores muy pujantes, pero otros sectores muy complicados. Y esos sectores que son más complicados son justamente los que explican más, ¿sí? En términos de lo que es la demanda por empleo. Y entonces, si lo pensás en los próximos meses, perdón, si lo que vas a tener es una discusión o una ronda de negociación colectiva compleja porque llegás con este panorama, ¿sí? O sea que simplemente eso también va a ser un hito importante a la hora de ver cómo va a seguir, ¿sí? Perfecto, Germán. Evolución hacia adelante. Mencionaste negociación colectiva, me imagino que es un tema de futuras y cercanas columnas. Hasta la próxima. Tal cual, hasta la próxima, Tincho.